para tener el registro. Listo. Entonces, mis hermanos, Daniel 8. Quizás una de las profecías de Daniel que amplía un poco más detalles en cuanto a lo que hemos visto de Daniel 7 y de Daniel 2. Recuerden que aquí no estamos hablando de una profecía diferente, no estamos hablando de varias profecías, sino que estamos hablando de ¿cuántas profecías, hermanos? ¿Cuántas profecías estamos hablando aquí de Daniel 2, 7 y 8? ¿Cuántas hemos hablado hasta el momento? Cada capítulo ha sido una profecía, Benjamín. Sí, cada capítulo es una profecía, pero en sí, Sí, tenemos la del 2. ¿son profecías diferentes o es una sola profecía? Una sola profecía. Ese es el punto, ¿sí? Aunque con representaciones o símbolos diferentes, pero en sí es lo mismo. Sí, es el mismo significado, pero con figuras diferentes. En esta ocasión vamos a ver otros símbolos proféticos que en este caso siguen apareciendo animales en los cuales se va a ver algo interesante, ¿sí? Y así que para ello preparémonos, porque lo que viene, como siempre digo, es candela y hay que utilizarla para más que quemarnos, purificar. ¿Está bien? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento vamos a estudiar tu palabra, especialmente Daniel 8, que hemos pedido que nos acompañes, que nos dirijas y que podamos contar, Señor, con tu protección y tu dirección. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, recordemos que entonces este material de lo que vamos a ver hoy lo estoy grabando entonces para que ustedes puedan después poder escucharlo en sus casas y verlo cuando lo necesiten. Bien, Daniel 8. Este libro de Daniel es espectacular. Comienza Daniel 8 con el sueño, la visión del carnero y del macho cabrío. Si ustedes pueden verlo ahí en pantalla, un carnero que es el que está a la mano derecha y el macho cabrío que está en la mano izquierda en la parte superior aquí, como lo estoy señalando. Ambos tenían algunas características que ustedes me van a ayudar a descubrir en qué época de la historia están. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va. Dice aquí en Daniel 8:1: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que había aparecido antes. ¿Cuál fue aquella que había aparecido antes? ¿Cuál fue aquella que le ha aparecido antes a Daniel? La de las 4 bestias. Ah, muy bien. O sea que estamos conectados. Es la del capítulo 7, ¿cierto? La del capítulo inmediatamente anterior. Muy bien. Versículo 2. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿A qué le suena conocido eso? ¿A qué le suena conocido que uno sea más alto que el otro y que el otro termine creciendo más que el otro? Él sería el oso que tenía, sí era el oso, el que tenía ¿cómo es? La paleta. Un costado. Un costado más alto que otro, eso es. ¿Ven por qué es tan importante que más que el afán de continuar con rapidez la lectura, nos fijemos en esos detalles que el español nos brinda? En este caso podemos observar que en Daniel 7 había un animal que cumplía con las mismas características aquí de los cuernos. Y es que había un cuerno más alto y más grande que otro. Y podemos observar que en Daniel 7 hay un animal que encaja
con características similares a este símbolo profético. ¿Y cuál era el animal? Animal. ¿Cuál era el animal que tenía un lado más alto que el otro? El oso. ¿No era el oso? El oso. Ahora, si es el oso, ¿a qué reino representaba el oso? Ah, Medo-Persia y Grecia. Los medo-persas. A los medo-persas. Grecia no, Sí, Grecia era otro animalito. Sí. Eran A esos los dos medos. reinos y uno de Ajá. los medos eran. Exactamente. Aunque vale la pena recalcar una cosa y que el comentario bíblico lo explica muy bien. No quiere decir de que porque los persas eran superiores en muchas cosas a los medos eran tratados como inferiores a los persas. No, antes eran como una coalición, trabajaban unidos. Pero obviamente los persas tenían un poder mayor hablando en cuanto a lo político. Por eso es que era tan importante, es importante entender eso, ¿no? Entonces, dice ahí que Daniel vio un carnero que tenía 2 cuernos y que ambos eran altos, pero que uno de ellos creció más y se volvió más alto que el otro. Aquí en teoría podemos observar que ese carnero que está hablando en Daniel 8 representa a los medos y a los persas que comenzaron su reinado a nivel mundial, no como reino, sino su reinado como potencia mundial. En el año, por cierto, ¿en qué año fue? A ver si hemos estado juiciosos estudiando los años. ¿En qué año comenzó los medos y los persas como imperio mundial? En el 331. No, ahí fueron los griegos. ¿Cuándo cayó Babilonia en manos de Belsasar? Que cuando él era rey, en el 539. Recuerden esa fecha. 539 y va hasta el 331, ¿cierto? Ese es el año en el cual también este carnero, como símbolo profético, cumple ese periodo en la historia. ¿Bien? Pero entonces dice el versículo 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Estas son las características pues de lo que fue el imperio medo-persa conquistando en los diferentes puntos cardinales de donde se encontraba pues como tal, como reino, incluyendo que como también lo mencionan algunos estudiosos, los medos y los persas conquistaron mucho más territorio que los babilonios, ¿sí? Conquistaron desde diferentes lugares al imperio como tal, y por eso es que se convirtieron en un imperio, una superpotencia de su tiempo. Pero sabemos que entonces los medos y los persas fueron conquistados ¿por quiénes? ¿Quiénes conquistaron a los medos y los persas y le quitaron el dominio mundial? Los griegos. Los griegos, muy bien. Y es ahí donde aparece nuestro querido macho cabrío, con un cuerno en medio, saliendo del medio de los ojos, ¿cierto? En medio de los ojos. Entonces vean lo que dice el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Me parece interesante que dice que sin tocar la tierra, eso implica la agilidad y la rapidez de su conquista. Y eso se logra ver fácilmente en la historia de la conquista de los griegos a los medo-persas. Y es más, hasta películas salen de esa historia. Sí, o sea, eso no es algo que uno se inventa. Ustedes pueden mirar que era tan rápida la conquista que pareciese como que nada podía detener a los griegos. Y así fue como, o como lo explica esta profecía de Daniel 8:5, mencionando que venía pues a conquistar, ¿cierto?, del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, y parecía que no tocaba la tierra, o sea, de la rapidez de su conquista. Ahora, dice que tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Quién fue el primer rey griego en conformar al imperio griego como tal y que era rápido en sus conquistas según la historia?
Alejandro. Alejandro Magno. De ahí viene el nombre Magno. ¿Sí? Por la rapidez y la grandeza de todas sus conquistas. Y sabemos también que fue Alejandro Magno quien derrotó finalmente a los medos y a los persas y consolidó como tal al reino griego o al imperio griego. ¿Sí? Esto es historia, pero si ven cómo las profecías encajan en la historia. ¿Encajan o no encajan, hermanos? ¿Qué piensan? Sí, Sí, claro, encaja. Perfectamente todo. son periodos que se cumplieron exactamente. Así es, así es. Ahora lo que dice el versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. ¿Sí? Ahí lo vemos atacando al carnerito, con furia de su fuerza. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y lo que vi, que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. ¿Eso qué quiere decir? Que iba a haber un periodo en la historia en que los griegos derrotarían de tal forma a los medos y a los persas que ya no podrían volver a levantarse como tal, como imperio, como reino, los medos y los persas. ¿En qué año fue que reinaron los griegos? ¿Cuál fue el periodo de la historia? 331 a 168 antes de Cristo. Muy bien, 331 al 168 antes de Cristo. Y al igual que en Daniel 7, el imperio griego es relacionado con un leopardo por la rapidez de sus conquistas. En este caso podemos comparar al carnero, al macho cabrío, perdón, que tenía ese solo cuernito y que era tan rápido que parece que no pisaba la tierra, con la tercera bestia de Daniel 7, que era el leopardo con 4 alas de ave. ¿Y tenía cuántas cabezas, hermanos? ¿Él tenía ese leopardo en el 7? 4 cabezas. Échenle ojo a eso porque ahora va a suceder algo interesante desde el siguiente versículo. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron ¿cuántos cuernos, hermanos? 4. 4 notables hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 generales. Ahí están los 4 generales, así es. ¿Ven si ven cómo hay relación entre el capítulo 7 y el capítulo 8? Sobre todo en cuanto a los números que están en 4 cabezas, 4 alas, y aquí hay 4 cuernos apuntando cada uno hacia los 4 puntos cardinales o también hacia los 4 vientos del cielo. ¿Hay o no hay relación? Sí. Ministro, yo le iba a dar la pregunta por qué allá en el 7 tienen los nombres de los animales diferentes al capítulo 8. ¿Al capítulo 8? Sí, por ejemplo, allá dice oso, ¿verdad? Y acá dice mayo. No. Qué bueno que lo pregunte, porque es que recordemos que entre más avancemos en los capítulos, más detalles nos van a dar, y lo que va a hacer o lo que hizo Dios fue que por medio de figuras diferentes poder dejar claro el conocimiento como tal. Pero en cada capítulo se le van a agregar cosas diferentes, pero va a dar más detalles aún. El propósito de Dios es que pudiésemos entender con cualquier capítulo lo que iba a suceder en el final de la historia y cómo Dios iba a estar al control de cada aspecto de la historia. ¿Sí vemos? Entonces, mira, recordemos entonces que ¿cuáles eran los nombres de los generales de Alejandro Magno? Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Que recordemos que ellos tomaron el poder porque mataron a toda la familia real de Alejandro Magno.
para poder tener el poder, y cada uno se fueron a diferentes lugares hacia los 4 puntos cardinales del imperio para gobernar desde ahí su partecita de la tierra. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Muy bien, seguimos al versículo 9. Versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora, este versículo es muy particular y hay que ponerle mucho cuidado porque tenemos que entender en primer lugar que dice ahí, y de uno de ellos. ¿De cuáles ellos? Uno de los cuernos. De los 4 cuernos. Podría entenderse así, pero resulta que no es de los cuernos. Porque les pregunto, ¿quién conquistó a los griegos? ¿Quién fue el imperio que conquistó a los griegos? Roma. El Imperio Romano. El Imperio Romano. Y les pregunto, ¿Roma salió de Grecia? No, ¿El Imperio Romano salió de Grecia? no, No. No. No puede salir de Grecia, porque los romanos tuvieron un concepto y una política totalmente diferente a los griegos, y ellos, los romanos, no salieron de los griegos. Los romanos eran una nación aparte de los griegos, su cultura era diferente, su lenguaje era diferente, hablaban en latín, eran diferentes en muchos aspectos. Y aunque los romanos después adoptaron muchas cosas de los griegos, eran totalmente diferentes, era un reino totalmente diferente, ¿cierto? Ahora, resulta que dice aquí que de uno de ellos salió un cuerno pequeño. No sé si recuerdan esas palabras antes, un cuerno pequeño. ¿Alguien lo recuerda? Ese cuerno pequeño que va a ser terrible. Ajá, que era un cuerno pequeño que iba a ser terrible, que iba a hacer tremendas cosas. Y les pregunto, ¿era diferente de donde estaba, en qué bestia salió el cuerno pequeño? En Daniel 7, ¿de qué bestia salió el cuerno pequeño? Al sur. El que No, tenía, pero ¿de dónde salió el cuerno tenía pequeño? había 10 cuernos allí. Y de una bestia que era como espantosa, dice Daniel. Espantosa. Ahora, si el cuerno salió de esa bestia, ¿y la bestia qué imperio representaba? Roma. Roma. Por lo tanto, no podemos decir que este cuerno salió del macho cabrío, sino que entonces que cuando en versículo 9 dice que y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, no se está haciendo referencia en el versículo 8 a los 4 cuernos que tenía el macho cabrío, sino que se está haciendo referencia a uno que salió de uno de los 4 vientos del cielo. Vino de por allá, de algún punto cardinal. No se está haciendo referencia, y creo que entendamos eso. ¿Por qué? Porque si entendemos que ese cuerno pequeño del versículo 9 sale de los cuernos, entonces estamos diciendo que el cuerno pequeño nace es entonces del imperio griego y no del imperio romano. ¿Hasta aquí está claro? ¿Puede haber una pregunta? Ya es la Roma papal, ¿verdad? Ya no es la imperial. Ahí es donde ya voy a ir. Ahí es donde ya voy a ir. Pero ¿está claro hasta aquí? O sea, el cuerno pequeño no sale de los 4 cuernos de macho cabrío, sino que sale ¿de dónde? De los 4 vientos. De los 4 vientos. De algún punto cardinal sale ese imperio, sale a reinar, y no puede ser de los 4 cuernos de macho cabrío, sino que sale, es de allá, porque los romanos no salen de los griegos. Los romanos salen como nación de otro punto cardinal. Y eso es parte de la historia. Eso es historia, yo no me estoy inventando eso, es historia. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, hermanos? Claro. Ok. Porque entonces, vea, dice que sale un cuerno pequeño y que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Por qué menciona eso? Porque va a ir en contra de la tierra gloriosa. ¿Y cuál es la tierra gloriosa según la Biblia?
¿Cuál era la tierra gloriosa? ¿Qué ciudad le llamaban la tierra gloriosa? Jerusalén. Jerusalén. Ajá, muy bien. Ahora dice el versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y de parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Si quieren saber un poco más sobre eso, no se van a perder nuestro estudio mañana. Pero además de eso, miren lo que hizo este cuerno pequeño. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? ¿Quién lleva ese título en la Biblia? Miguel, Jesús. Así es. El arcángel Miguel, o también conocido después que vino aquí a la tierra como Jesús. ¿Y qué dice? Y por él, por el cuerno pequeño, fue quitado ¿qué cosa? ¿Qué quitó el cuerno pequeño? Continuo sacrificio. El continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado ¿por qué? Por tierra. Tierra. Por tierra. Si quieren saber eso, no se pierdan ese estudio de mañana. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Próspero. Ahora, resulta que entonces, dice Daniel aquí, que oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuánto o hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? En pocas palabras, lo que está diciendo ese santo que está viendo a Daniel allí es, ¿hasta cuándo más va a durar esto? ¿Cuánto más tiempo va a durar que esté siendo pisoteado la verdad, que se estén pisoteando la verdad, que estén quitando a Jesús como el continuo sacrificio? ¿Hasta cuánto más va a durar el santuario echado por tierra? ¿Cuánto más tiempo van a tener que sufrir los santos en manos de ese cuerno pequeño? Y aquí es donde viene lo que vamos a estudiar el día de mañana, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Hasta aquí llegamos, mis queridos hermanos. Pregunta. ¿Recuerdan que ayer hablábamos con respecto en términos de profecía, a qué equivale un día en la profecía? ¿Un día profético a qué equivale? Un año. Un año. Y si aquí dice que hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado, ¿a qué equivalen esas 2300 tardes y mañanas? A 2300 años. 2300 años de historia. Y ustedes se van a dar cuenta en el estudio que haremos mañana, así que no pueden faltar, que dentro de las 2300 tardes y mañanas, o dentro de los 2300 años de historia que ahora, y esto es lo más bonito, mis hermanos, vean que yo no me voy a tener que esforzar bastante en explicar esto, porque será el mismo ángel Gabriel quien explicará la profecía a Daniel. Así que yo no tengo que esforzarme. Será el mismo ángel Gabriel que le va a explicar esta profecía a Daniel. Nos vamos a dar cuenta que dentro de estos años, de estos 2300 años, va a encajar perfectamente la profecía que vemos en Daniel 7 de los 1260 días. O sea que los 1260 días forman parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Tarde y mañana. Por eso es que era tan importante entender Daniel 7. ¿Sí? Por cómo se conecta todo. Esto, a mí me encanta cómo encaja toda la profecía. Y todo encaja perfectamente aquí. Pero mira, ¿a qué santuario se está haciendo referencia? ¿Y qué santuario era necesario ser purificado? ¿A qué se está haciendo referencia a esto? ¿Qué tiene que ver eso y qué le pasó al cuerno pequeño al final? ¿Y qué va a suceder en los tiempos finales de la historia? Si quieren saber eso, los esperamos el día de mañana, si Dios nos permite y nos da la vida, para seguir disfrutando del estudio de Daniel. Pero lo importante, mis queridos hermanos, es que entendamos que Dios tiene el control de la historia. Siempre ha tenido el control de la historia. Dios sabe qué va a suceder antes de que suceda.
no es que las cosas sorprendan a Dios, que sucedió algo, ay, pasó eso y no me había dado cuenta. No, las cosas están dentro del plan de Dios y Dios tiene un plan grandísimo para cumplir para con sus hijos, y por eso es que nos dejó la historia escrita de antemano allí en la palabra de Dios. Y como pueden darse cuenta, ya estaba predicho desde mucho tiempo antes de que todo sucediera en los tiempos de Daniel. Y ustedes se dan cuenta que eso tiene un papel fundamental al momento de estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis, que es a donde queremos llegar. Así que no se lo pueden perder también. Oremos para que Dios nos acompañe y que podamos entender que si Dios tiene el poder de la historia y cambió tanto la historia, que dividió la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo, también puede hacer en nuestra vida la diferencia y poder marcar nuestra vida un antes de conocer a Cristo y un después de conocer a Cristo, porque Cristo realmente hace la diferencia en la vida de una persona.